Amén. Hemos leído Mateo y vamos a abrir en Juan 4, que es donde estamos mirando un poco, ¿verdad? Sí. En Juan 4, verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ve? O sea, está bien adorar en Jerusalén hasta ese día. Gloria a Dios. No se preocupe, tengo la cita del profeta donde dice que Jesús le estaba diciendo a la mujer que vendría el día cuando ya no serían Jerusalén. No, le dijo a los fariseos. Cuando él le dijo a los fariseos, le dijo: en 3 días levantaré este templo. Ellos le dijeron, dice el profeta: ¿tú quieres decir que el sacrificio diario será quitado? Citando la escritura de Daniel. ¿Tú quieres decir que el sacrificio continuo será quitado? Jesús, al decir eso, al decir en 3 días destruir este templo y en 3 días yo lo restauro, él estaba diciendo que el sacrificio diario sería quitado. Él estaba citando la escritura. Y los fariseos decir que el sacrificio diario será quitado. Sí, pero no estaban captando que estaba citando la escritura. Le citó la escritura, se la mostró en su propia cara. Y ellos se refirieron y reflexionaron sobre la misma escritura y le dijeron: no, no puede ser. ¿Cómo tú estás anunciando que el sacrificio diario será quitado? Así que, entonces, no se preocupe cuando decimos aquí, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nuestros padres, nosotros adoramos lo que sabemos, porque hasta ese entonces estaba bien la adoración en Jerusalén. Dice: porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en Jerusalén, ni en el monte, ni en el otro monte, sino en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, el Padre busca, se esfuerza el Padre, entonces, es una para él buscar adoradores que él hace. Y dice luego, porque tales adoradores busca que le adoren. Amén. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Están agradecidos con Dios? Esa es la base que tenemos en este escrito, ¿verdad? ¿Están agradecidos con el Señor Jesucristo? Ahora habíamos quedado que la novia, lo vamos a terminar si Dios lo permite, no está en español, así que en beneficio del pueblo hispano vamos a poner esto. ¿Están agradecidos con Dios? Dice el hermano, cuando yo cite al hermano Branham, le voy a decir: esto es el hermano Branham. Dice el hermano Dorner en su apunte, nosotros sabemos lo en Egipto no era la tierra original. Por eso es que Dios necesitó primero sacarlos de esa tierra. Y de la misma manera, Dios necesita primero traerlo a su posición, a un posicionamiento doctrinal correcto. Así como Israel estaba en Egipto, pero Egipto no era la tierra de su posición, no era la promesa. Estuvieron ahí y cumplieron escritura, y lo vamos a ver enseguida. No lo dice aquí el hermano, pero lo vamos a ver enseguida. Dios necesita sacarlos de Egipto a una posición. ¿Y qué es lo que lo posiciona a usted? La enseñanza posiciona al creyente en Cristo. Entonces, la exposición de tu palabra, dice el Salmo, alumbra y hace entender al simple, al humilde, a nosotros. ¿Me va siguiendo? Dice,
posicionamiento dice, de lo contrario, él será como los samaritanos del día de Jesús. Ese creyente, si no está en un posicionamiento bíblico correcto, él es como los samaritanos de Jesús. Y claro le dijo, ustedes no saben lo que adoran. Y alguien que no tiene una doctrina, gloria a Dios, vamos a corregir eso, que no tiene la doctrina de Cristo, amén, no sabe lo que adora. Eso es tremendo. Porque miren lo que dice aquí. Dice, será como los samaritanos de los días de Jesús, adorando algo que no conocen. Vamos al profeta entonces, plantando la vid para los que lo tienen, gloria a Dios. Plantando la vid, ¿y dónde hacerlo? La traducción de Grabación en la Voz de Dios, ya le doy el párrafo exacto. En el párrafo 56, el hermano Branham está citando a David, el profeta, de español, dice el profeta, bienaventurado el hombre que no se congrega, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores estuvo. ¿Me va siguiendo? Dice así el profeta, hablando de la silla del escarnecedor. Dice el hermano Branham, David, bienaventurado el hombre que no se congrega con estos escarnecedores. ¡Wow! ¿Y qué es un escarnecedor? El profeta en el mensaje Vida Eterna y cómo recibirla, dice el profeta que cuando esas hermanas pasaron las tablas de lavar, ¿se acuerdan de eso? Entonces él dice que se sentó y dijo, yo no voy a permitir eso en mi iglesia, ese escándalo, ese desorden, y que la jovencita se puso pálida como en el espíritu, comenzó a meditar en la escritura y él hace un comentario y dice, yo estaba sentado en la silla del escarnecedor, criticando la obra del Espíritu Santo. Entonces ahora esa es la silla del escarnecedor cuando ve la palabra manifestarse y la critica. Pero ahora todos los que no se congregan se sientan en la silla a oír escarnecedores. Esta es la cita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El consejo es la palabra. La palabra es un consejo. ¿Me va siguiendo? El camino es una enseñanza. Y ahora la silla es una... ¿Me va siguiendo? ¿Predican la palabra? Es interesante eso, porque tengo la cita de esta noche donde el profeta dice que el Calvario hoy es el púlpito. Allí es donde se edifica a Jesucristo hoy. Dice Branham. Pero volvamos a nuestro texto. Que no se congregan con estos escarnecedores que se mofan de la iglesia verdadera, un montón de fanáticos. Dice más, él será el hombre que no se congrega en esa clase de atmósfera, será un árbol plantado agua. En el mensaje la restauración de el profeta dice, fíjese, será como un árbol plantado junto a corrientes, plural, de agua. Una agua viva, pero corrientes o canales. Y él dice que esas corrientes son las 9 manifestaciones del Espíritu. Y ahí también lo dice. Gloria a Dios. Dice el profeta, corrientes de agua, porque así lo dice la Escritura. Dios lo ha puesto en un lugar selecto. Algo que Dios escogió a ese hombre. Amén. Su fruto no se marchitará. Él producirá su fruto y sus hojas y frutos en su tiempo. Fíjese cómo David lo expresó. Este hombre que no se congrega, él será plantado. Aquí hace un hincapié profeta. No colocado. En un mensaje dice el profeta, un palo, usted lo entierra
entierra en el suelo, dice. Lo mete ahí. Pero un árbol es sembrar. Enterrar y sembrar no es lo mismo, ahí dice el profeta. Porque el palo es algo que está ahí, pero no tiene raíces, no está vivo. No está vivo, por hermano. Es parte de otro árbol que fue procesado, que está muerto, y ahora viene y lo enterramos. ¿Va a producir algo? No. Pero el hombre bienaventurado será un árbol plantado. No dice enterrado, dice plantado, fundamentado junto a corrientes de agua viva. ¿Me va siguiendo? En otra parte, el profeta, el apóstol, el profeta Juan, el precursor, dijo, o Jesús dijo, toda planta que no sembró mi Padre será desarraigada. Entonces dice aquí el profeta, no solo colocado, ¿saben? Me gusta ver cualquier cosa plantada. Dice luego, ahora Israel en Egipto no fue plantado, simplemente fueron colocados. Éxodo 1 dice, la escritura dice que estando Israel en la tierra, mire lo que dice, Éxodo capítulo 1. Esto no es parte del apunte, pero es a esto de lo que se está diciendo el profeta y el hermano Dornell. Mire lo que dice la escritura aquí. Gloria a Dios. Y esto es tremendo. Éxodo 1. Éxodo es Shemot, el libro de los nombres. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob cuando cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel, ¿dónde estaban? En Egipto. ¿Estaban plantados allí? No, fueron colocados allí por circunstancias. Pero estando colocados allí, mire lo que sucedió, se cumplió la escritura. ¿Dónde? En Egipto. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Se cumplió el mandamiento. Si vamos al Génesis, de varón y hembra, le dijo exactamente lo que dice aquí, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Ya se fructificaron, multiplicaron, fortalecidos. Gloria a Dios, somos bendecidos. Aleluya. Aquí nos vindicó, pero estaban en Egipto. ¿Me va siguiendo? Hay gente que dice, no, yo me quedo en esta iglesia, no importa que esté perdida, aquí Dios me vindicó. Pero si está fuera la palabra, ¿me va siguiendo? ¿Verdad? Y después cuando Noé va a la arca con su familia, Dios el mismo mandamiento, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Pero hay un problema, Egipto no es Canaán. Amén. Entonces el hermano Branham dice aquí, ahora Israel, párrafo 57 del mensaje Plantando la Vid, ¿dónde hacerlo? En Egipto no fue plantado, estuvo en Egipto y cumplió la escritura en Egipto. Hermanos, mira lo que sigue diciendo. Simplemente fueron colocados, no era su tierra natal original. Y un hombre cristiano. Ahora este es el tipo, esto representa esto, un cristiano que basa su fe denominacional, no está en su lugar correcto. Él nació para ser libre. Estamos en Egipto, nos multiplicamos y llenamos la tierra, estamos cumpliendo la escritura, pero somos esclavos. Y un hombre que está aferrándose a un credo denominacional, no importa si es prosperado, no importa si es lo que llama la gente, Dios me vindicó. O un hermano, no, me cambié de ciudad, me cambié de país, llegué a tal lugar y aquí Dios no me vindicó.
a tener trabajo, esto y lo otro, tener trabajo, auto, casa, a eso le llaman vindicación. Entonces dice, oh, mire, yo hice esto y ahora tengo trabajo, casa, auto, esto, negocio, aquí y allá, ¿ves? Dios me vindicó. Está descargado. Porque otras cosas, ¿ves? Dice el profeta aquí, que un hombre que está bajo el credo no está en su lugar correcto. Él nació para ser libre y un hijo de Dios, para adorar a Dios. Ahora recuerden lo que acaba de decir el hermano. El hermano dijo, citando el mensaje de la señal, párrafo 92 del año 64, Israel saliendo de Egipto es como dice, la novia saliendo de la iglesia, y cuando Moisés comenzó su ministerio, todo Israel se reunió en Gosén. Ahora Gosén no era considerado Egipto, porque las plagas cayeron sobre Egipto, las 9 plagas, pero en Gosén ninguna cayó, de las 9 primeras. ¿Me va siguiendo? Pero después dice, yo pasaré esa noche sobre toda la tierra de Egipto. Eso sí incluía Gosén. Por eso tienen que aplicar. Incluyó Gosén en las casas donde estaba aplicada la señal, porque la señal era una señal de separación. Pero separado de Egipto, por la señal. Dice, hablando aquí el profeta, dice, cuando Moisés comenzó su ministerio, todo Israel se reunió en Gosén para la oración y la adoración. Exactamente. Viniendo de todas partes de Egipto, tenían que reunirse en Gosén. Luego, así es como la novia hará. Ella saldrá de toda unidad, dualidad y todos esos tipos, ella saldrá. ¿Por qué? Porque para el creyente entrar en la adoración correcta tiene que salir, aquí lo dice, se reunían en Gosén para la oración. Y usted tiene que salir de los credos humanos, Trinidad, dualidad, unidad, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Me va siguiendo y aquí el profeta dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, un hombre nació para ser un libre, para ser un hijo de Dios, para adorar a Dios. Mire lo que dice el profeta. Entonces, si mi fe o mi destino eterno está basado en un credo denominacional, no estoy en el lugar correcto. Como Israel en Egipto, aunque eran multiplicados y cumplían, entre comillas, la escritura, estaban fuera de su posición. ¿Me va siguiendo? Y si usted está aferrándose a cualquier cosa que no sea la palabra, está fuera de su posición en Cristo. Por lo tanto, no está adorando a Dios en espíritu y en verdad, porque aquí dice, ellos nacieron para ser libres, para ser hijos de Dios, para adorarlo. En Egipto, no, salgan de Egipto. Le pidió permiso a Faraón, vamos a salir unos días a adorar a Dios. Aquí no, tenemos que salir. Me va a seguir. Y dice luego el profeta, vuelve a la cita de David en el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ríos, plural, agua, singular. Muchos ríos entrando en un solo canal. En otras palabras, él será como un hombre en la escritura, singular, la escritura, que cree toda la palabra de Dios, donde el poder y los 9 dones espirituales pueden fluir a través de un Dios. Amén. A lo más profundo de su ser. La gente no quiere gritar. El asunto es que no tienen gozo espiritual. ¿Por qué no gritan? Porque no hay gozo espiritual. Amén. Aleluya. Dicen, no tienen gozo espiritual. Que no tienen gozo espiritual y que pueden fluir los gozos de las aguas de vida. Ese es el gran problema con el tabernáculo Branham. Ahora fíjese lo que él está golpeando a su iglesia. ¿Por qué? Porque la corrección comienza. ¿Me va siguiendo? Entonces, si la corrección, ¿por qué va a comenzar? Por nosotros. Dice en Ezequiel 9, y mataréis a todo el que no tenga la señal en su frente, comenzando desde mi santuario, desde el altar, desde la casa. Dice, la gente no quiere gritar, dice, y ese es el problema con el tabernáculo Branham, porque incredulidad, los afanes de este mundo han atado a la gente a tal grado que no se puede producir
crecimiento espiritual. Eso es lo que sucede con nuestra nación, eso es lo que nos sucede con nuestras iglesias. Ellas no tienen gozo, dice el profeta. Como fue escrito una vez en la Escritura, la palabra hebrea ikavod significa en esto, la presencia. La palabra ikavod significa la presencia. Ahora, ¿qué es la presencia del Señor? Es ahora del Señor para el futuro, cuando Él venga. Pero la palabra ahí es presencia ahora. Y si no se predica la presencia, ¿en qué están? En ausencia. Ahora predicó la presencia de Dios no reconocida. La gente no reconoce la presencia de Dios. Está aquí, el mensaje le declara la presencia, pero la gente no reconoce la presencia de Dios presente. Si cabe la palabra, ¿verdad? ¿Qué está escrito entonces sobre las iglesias? Ikavod está escrito. ¿Y qué significa Ikavod? La presencia de Dios se ha ido. Eso es lo que está sobre nuestras iglesias. Porque nos apartamos del fundamento. Ahora, mire lo que añade el hermano Branham. Oh, pero es que yo grito, es que yo esto, lo otro. Pero si se apartaron del fundamento, si están plantados junto a corrientes de agua, ¿me va siguiendo? Mire, se han apartado del fundamento original y nos colocamos en credos y denominaciones y permitimos que las cosas del mundo sean nuestra experiencia con Dios. Amén. Entonces, para que usted sea adorador, tiene que sacarlo de los dogmas y los credos, ¿me va siguiendo? Y el mundo que lo está secando. El árbol tendrá fruto, tendrá gozo. Dice en la restauración del árbol novia, solo 9 dones espirituales. Solo 9 frutos del Espíritu también, dice el profeta. Amén. Y dará a su tipo. Y el árbol, ¿qué tiene el árbol? Así como tiene 9 dones espirituales, tiene 9 frutos espirituales que están también representados, que es gozo. Por eso la iglesia no tiene gozo, porque no está plantada junto a esa corriente de agua. Y esa corriente es la palabra. La vida de la iglesia es la palabra. Y mientras la iglesia no esté conectada con la palabra, no puede haber gozo. Tengo otra cita. Ellos saltan, gritan, porque tienen que sustituir la verdadera presencia. Amén. ¿Están agradecidos con Dios? Entonces el hermano lee aquí plantando la vid y dónde plantarla. Gloria al Señor Jesucristo. Pero dice, vea, aquí hermano Branham lista algunas de las razones o enumera algunas de las razones que hacen que la gloria del Señor se vaya, inclusive de las iglesias y tal. Amén. Él dice que la fundación original fue abandonada y ese es el problema, no solamente de los seminaristas, perdón, no solo de los samaritanos, pero de toda la casa de Israel en los días de Jesús. Ellos abandonaron la fundación, el fundamento original de sus días, que era la ley de Moisés, gloria a Dios, y sus prescripciones o sus mandamientos. Y hoy la iglesia también ha abandonado el fundamento de los apóstoles. Pablo dice que nunca debería ser cambiado. Primera de Corintios 3:10. Gloria a Dios, si tiene la cita para proyectarla. 3:10. Dice el apóstol Pablo aquí, como sabio constructor o perito arquitecto. En el inglés es sabio constructor. En español es perito arquitecto. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo aquí, verso 10. Conforme a la gracia, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. ¿A quién? A Pablo. Yo, Pablo, como perito arquitecto,
puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire, esto es vigilar, cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, Jesucristo. Pero cuando la iglesia se aparta del fundamento original, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo. Cuando se aparta, ¿y quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra. Cuando se apartan de la presencia de Dios, que ahora el canal del Espíritu es tener la palabra. Dice, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento Jesucristo se edificare con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Gloria a Dios, debe ser probada por fuego. Amén. Dice el hermano, uno de los mayores lazos, mayores trampas del diablo hoy, amén, es hacer que los cristianos presten oído a doctrina de demonios, amén, o que se aparten del evangelio puro para abrazar falsas interpretaciones del mensaje, como algunos aceptan hacer. Muchos quieren adorar a Dios con los lentes de la unidad. Me pongo, está Dios, tengo que adorarlo. Como lo veo, lo voy a ver como unitario. El lente de la unidad. El hermano Branham pone el ejemplo, dice que él tenía unos binoculares. Él dice que a lo lejos miraba, dice, por esos binoculares y veía dos ciervos. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Ajustar la mira. Y cuando él ajustaba la mira, él se da cuenta que era un solo ciervo. No era. ¿Ve? Y aquí el hermano dice, la gente quiere adorar a Dios a través de los lentes de la unidad, de la dualidad, de la Trinidad. Nunca les podrá ser adoradores de Dios correctamente. Pues tales doctrinas, gloria a Dios, amén, harán que los creyentes adoren a un Dios diferente que el Dios de la Escritura. Porque el Dios de la Escritura no es unitario, no es dualista ni es trinitario. Por eso la cita del profeta Israel salió de Egipto, salió de toda unidad, dualidad y trinidad. No podían adorar en Egipto al Dios verdadero, porque en Egipto había. Eso es lo que había, unidad, dualidad y trinidad. Amén. Gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. Ahora, usando la figura del béisbol, el hermano Branham dice que algunos no consiguen comprender la cuestión, dice, sobre, o el asunto sobre la divinidad de Jesús. Por ejemplo, ellos no ni siquiera aceptarán o llegarán a la primera base si no captan el asunto de la deidad. Porque esos son los principios elementales de la fe cristiana que deberíamos saber. ¿Cuál es el principio de la fe? Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuál es el principio del Evangelio? Jesucristo de Dios. La visión de la revelación de Jesucristo, página 132, o párrafo 132, predicado, dice el profeta, la mayor de todas las revelaciones, la más grande, lo primero es la deidad. La divinidad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede llegar ni a la primera base hasta que usted crea en eso. Y fue lo que Pedro dijo, arrepentíos y después vean la deidad, así lo parafrasea aquí el profeta, y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados. Y entonces, gloria a Dios, estarán listos para entrar en el Espíritu. La primera cosa que usted necesita saber es la deidad de Cristo. Lo primero, porque está citando Apocalipsis 1. Vamos a Apocalipsis 1. En ese mensaje el hermano Branham está citando Apocalipsis 1. Gloria al Señor Jesucristo. Dice así.
Bienaventurado el que los que oyen, dice, y rey nuestro Dios, y dice, aquí viene con las nubes, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Yo soy, dice la voz, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí de como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Él lo primero que sintió fue la voz, le dijo, yo soy deidad. Deidad. Y cuando se dio vuelta para ver la voz que hablaba con él, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi deidad. 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza, deidad, todo lo que escribe ahora es deidad, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y habla de la muerte y de la vejez. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ya se empieza a revelar. Lo primero que él vio fue deidad. Entonces aquí dice el profeta, la más grande revelación fue. El hermano dice, ¿por qué esto debería ser tan importante? Porque a menos que un cristiano sepa quién es Dios y quién es su hijo, él será como un samaritano. Mientras no sepa quién es Dios y quién es su hijo, él será como un samaritano, hablando lo que no sabe. Por lo tanto, para aquellos que apenas viven una vida religiosa y formal y están muy lejos de llegar a esa primera base. Oh, yo voy a la iglesia y pago los diezmos y me congrego y digo amén y canto y aleluya, gloria a Dios. Eso está lejos de llegar a la primera base. Están ahí jugando béisbol, le arrojan la pelota y él está ahí, ¿verdad? Y le da a la bola. Y cuando le da a la bola y pega el jonrón, él puede salir corriendo recién a la primera base. O sea, ni siquiera han pegado a la bola. ¿Me está siguiendo? Dice aquí el hermano, dice, no pueden llegar a primera base con eso. Pero para el hermano Branham, llegar a primera base es ir más allá del conocimiento intelectual de lo que es Cristo. Es ir a una experiencia del nuevo nacimiento. Es del nuevo nacimiento habiendo oído esa revelación. Dice profeta, no importa cuánto usted intente de ir a la iglesia, o cuánto va usted a la iglesia, o a cuántas iglesias usted también, dice luego, no importa cuánto usted vaya a la iglesia, o a cuántas iglesias usted pertenezca. Eso no tiene nada que ver con esto, no significa nada para Dios. No significa, dice, no significa, gloria a Dios, que usted ha llegado, dice, hasta que primero está en la primera base o en la base de salvación. Venir a la iglesia no significa que usted ha llegado a la primera base de salvación. Voy a esta iglesia y a esa iglesia y a la otra iglesia no significa que usted tiene salvación. ¿Cuándo tengo salvación? Primera de Corintios, vamos. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Es Corintios 10, creo que es. Si me equivoco, lo buscamos en esta parte. Romanos 10. Gloria a Dios. Romanos 10, mire lo que dice aquí. Escribe así.
Dios, cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, verso 6, ¿quién subirá al cielo? Esto es para Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Fe es revelación. Es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué cosa? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, no él mismo, sino que Dios lo levantó de los muertos, el Padre, serás salvo. Jesús es el Cristo y que el Padre levantó de los muertos, esa es la primera base de salvación. El profeta dice que usted vaya a la iglesia o pertenezca a muchas iglesias, eso no tiene nada que ver, eso no significa nada para Dios, no significa que usted tenga a comenzar hasta que usted llegue a la primera salvación. La salvación no viene por las denominaciones o por la instrucción, es por una experiencia de nacer de nuevo del Espíritu de Dios con el Espíritu de Cristo que vive en su cuerpo. Ahora eso es la verdad. Entonces a la gente la iglesia que ha sido salva si no ve que es Dios y quién es el Hijo. Yo sé que eso suena como fuerte y para el unitario rosa con la sangre. Primero de Juan 5, vamos a la escritura. ¿De dónde saca eso? Que no es salvo o no se tiene o no sea que tengo que tener dos para ser salvo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, debo creer que es el Cristo, como dice allá en Romano. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Yo tengo que creer que Él es el Mesías. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, pero no es uno como un dedo, no. Ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento y su mandamiento. Verso 4 del 1 de Juan 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Cuál fe? La palabra de fe que predicamos es esta. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y que crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ha vencido al mundo nuestra revelación, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Porque el Espíritu es la verdad. Porque, ¿ve? ¿Quién es el Espíritu? Es la verdad. Y debemos adorar en espíritu y en verdad. Y el Espíritu da testimonio. ¿De qué da testimonio? Tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres mayor que el testimonio de Dios, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este Dios ha testificado a su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Ve? No importa a cuántas iglesias usted pertenezca, no importa si se congrega todos los días, eso no significa que usted haya llegado a la vida. Pero este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.
el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora la palabra tener aquí es hacer en el griego. Amén. Es con tu boca que Jesús es seco, es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Hace eco de la vida. O sea, mire, el que hace eco del Hijo hace eco de la vida. ¿De cuál vida? De la vida eterna. Mientras no crean que Dios tiene un hijo, no pueden vivir la vida. Dice el profeta, usted no vivirá más alto que su testimonio. Y tenemos el testimonio. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea, que no hace eco al Hijo, del Hijo, no tiene vida. Amén. Volvemos a la cita. Dice el profeta, es por una experiencia de nacer de nuevo del Espíritu de Dios con el Espíritu de Dios que vive en su cuerpo. Ahora eso es la verdad, dice el hermano Dornell. Entonces vea, gloria a Dios, vea o fíjese que la base es recibir la comprensión y revelación de Cristo. Pues para el hermano Branham es eso lo que dará al cristiano la experiencia del nuevo nacimiento. Lo cual es algo que no puede ser personificado o copiado. Mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, dice el profeta, párrafo 234 en español. ¿Y qué es el nuevo nacimiento entonces? Usted dirá, bien, hermano Branham, ¿qué es entonces el nuevo nacimiento? El profeta responde, es la revelación de Jesucristo personalmente a usted. Si no tenemos esa revelación, no podemos adorar en espíritu y en verdad. La oración es una adoración en vano. Es fuerte eso, ¿eh? Su adoración es en vano. Eso es fuerte. ¿Están agradecidos con Dios también? Sigue diciendo nuestro hermano. Jesús dijo que algunos pueden adorar a Dios en vano. Ustedes adoran a Dios en vano, les dijo. Amén. Y dijo, pero Él nunca se presentó como siendo el propio Dios, el propio Padre. Jesús nunca fue adorado como el Padre. Y ahora hay un tremendo problema porque adoran a Miguel y a Gabriel y eso es solamente falta de comprensión de la deidad. Yo le dije a un ministro, le dije, muéstreme cuándo Miguel fue adorado como Dios. Y hay una cita donde Miguel fue adorado. ¿Sabe dónde? En el libro de Josué. Él es de los nuestros, de nuestros enemigos. Sacó la espada a Josué. Vio al varón ahí de guerra. Y ese era el Cristo. ¿Viendo? De fuego, en forma de hombre. Dice, yo soy el príncipe de las huestes celestiales de Jehová. Y Josué, postrándose en tierra, lo adoró. Pero no dice que lo adoró como Dios. Lo adoró como el príncipe de las huestes celestiales de Jehová. Como un superior a él. Así que no. Pero en ninguna parte en el contexto dice que lo adoró como Dios. Y dice el profeta, ese era Miguel. Ve. ¿Que Miguel es Dios? No. Él fue adorado como lo que era. El príncipe de las huestes celestiales de Jehová. ¿Están agradecidos con Dios? Es buena la cita, pero está fuera de contexto. Entonces Jesús nunca reclamó ser el Padre. Cada vez que Jesús fue adorado, Él nunca fue adorado como el Padre. Cuando vinieron los magos, ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos eran paganos. Amén. Ellos eran del oriente, ellos tenían sus dioses.
Ellos probablemente adoraban a Ahura Mazda, porque era la religión de Irak. ¿Me va siguiendo? Ellos adoraban a una deidad, creían en una deidad que estaba en el fuego, en la tierra, en el aire y en el agua. Entonces, para ellos era un gran problema, porque si lo enterraban, profanaban el lugar de habitación de su deidad. Si lo quemaban, profanaban el fuego. Si lo tiraban, si lo dejaban por ahí, también lo profanaban. ¿Qué hacían ellos entonces? En una torre muy alta, tenían 3 círculos en esa torre, uno dentro del otro, y al centro ponían, creo que al centro eran los hombres, o fuera ponían a las mujeres, y en el exterior ponían a los hombres o los bebés. Ese orden no lo sé, no me acuerdo ahora. Lo ponían muy alto, porque ellos creían que la muerte era un proceso temporal, era un triunfo temporal. Que la oscuridad de la noche era una sobre la luz del día, pero temporal. Entonces, cuando el sol salía, ellos se gozaban. Entonces, como no podemos enterrar el cuerpo, no podemos quemarlo y no podemos tirarlo al agua ni nada porque profana la deidad o el lugar de la morada de la deidad, ¿qué hacemos con él? Se lo damos a las aves. Entonces esa vida, la muerte entró, ganó, pero como ofrecemos ese cuerpo para producir vida a las aves, y esas aves con su excremento me va siguiendo, y es todo un ciclo, ¿ve? Entonces no muere nunca, ¿ve? Entonces es una forma de ganarle al mal. Eso es lo que creían ellos. Entonces ellos tenían su Dios al cual adorar. Su Dios, bueno, tenían otros dioses. En esos tiempos todos tenían dioses a quienes adorar. Pero ellos vienen ahora y dicen, ¿dónde está el rey judío? Esa estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El hermano Branham dice, ellos tenían la instrucción del profeta Balaam y dice en otra parte, ellos tenían los escritos de Daniel. ¿Me va siguiendo? Entonces, tenían conocimiento del universo. La estrella testificó que un rey nacería. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿A adorar a un Dios? Ellos venían a adorar a un rey. Y la palabra adoración en el griego, en el Nuevo Testamento, significa entregarle un presente a alguien. Amén. ¿Y qué traían ellos? Mire, traían regalos. ¿Para quién? Para el rey. Y cuando vieron al niño envuelto en pañales, dice, ¿qué hicieron ellos? Lo besaron, porque adoración es besar. ¿Me va siguiendo? En el Testamento. Es entregar un presente, es besarlo y es inclinarse. Ellos se inclinaron, lo besaron, le entregaron los presentes y lo reconocieron como ¿qué? Como el rey de los judíos. ¿Me va siguiendo? Ellos no lo adoraron como Dios. Pero fíjense, era una costumbre pagana esa. Y al pasar por Herodes, ¿habrán besado a Herodes? Sí, pues hermano, si no había ningún problema, porque eran paganos, pues hermano. Y Herodes era un rey. No tuvieron ningún problema en inclinarse ante Herodes, en besar a Herodes. Era Herodes. Pero la diferencia de Cristo es que para Herodes no había regalo. Pero todo lo demás sí. Pero los regalos testificaban de Cristo. Porque los dones siempre. ¿Me va siguiendo? Y Jesús nunca fue adorado como Dios en el Nuevo Testamento. Cuando el endemoniado de Gadara lo vio, le dijo, Jesús, Hijo del Dios. Y postrándose en tierra lo adoró, pero reconoció la autoridad. Los magos reconocieron la autoridad de Herodes, reconocieron la autoridad de los judíos. El endemoniado, los demonios reconocieron la autoridad del Hijo de Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántas veces dice,
Y adoraron diciendo, verdaderamente, el romano a los pies de la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Me va siguiendo? Otra escritura, vamos al Antiguo Testamento. Cuando miraron el horno, dijeron, que hay uno como hijo. No dice como los dioses, o como Dios, hijo de los dioses. O lo reconocieron como el hijo. Y ahí él dijo, todos adoren al Dios de Abraham, de Isaac, Mesac y Abednego. Reconózcanlo. ¿Me va siguiendo? Y Jesús nunca en el Nuevo Testamento, usted no va a encontrar ninguna cita donde diga, y se postraron ante él y le adoraron como Dios. Es interesante eso. Jesús nunca se presentó ante ellos como siendo el propio Dios y que deberían adorarlo como Dios. Satanás vino ante Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y él le dijo, vete, no Satanás, porque escrito está, solamente al Señor tu Dios. Ve, que era el mismo Dios, dicen algunos. No. Solamente al Señor tu Dios adorarás y a ese servirá. Y yo no te voy a servir a ti, le voy a servir a él. Eso es lo que... Para la samaritana, Jesús le dijo, en este monte, ¿a quién? Nos dijo, a mí. Aunque el Padre estaba tabernaculizado en él, como no era el oficio, relación como Dios en ese oficio. Que Dios encarnado. Él no dice, adórame a mí porque yo soy el Padre que ustedes adoran en el monte y los otros adoran en Jerusalén. Llegará el momento en que no me adorarán ni aquí, ni allá, ni a mí no me adorarán. No dijo eso. Fíjese qué cuidadoso él es con sus palabras. Porque el Padre estaba habitando en él, nunca se presentó sino el propio Padre. El hermano Branham creía que Jesús era la manifestación hecha acá. Amén. A Dios en la teofanía. Por lo tanto, gloria a Dios, porque Jesús era el Hijo de Dios, él no dijo yo soy Dios, adórame como Dios. Él no pateó al demonio y le dijo, oye, ¿cómo que hijo? Yo soy Dios. No hizo eso. Cuando lo reconocieron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Él no dijo, oye, ustedes están todos equivocados, yo soy Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jesús no era unitario. Entonces, si es imposible que alguien adore a Jesús fuera de Dios. Adoramos a Jesús. Adoramos a Jesús. Adoramos a Padre. Adorando al Hijo de Dios. Porque el Dios de la gloria se manifiesta y se revela en el Hijo. ¿Me va siguiendo? Él era Elohim, y de él salió una luz, y él se tabernaculiza en esa luz, y era con Dios, y era Dios. Eso es Dios. ¿Me va siguiendo? Y el profeta dice en el mensaje ¿Por qué la pequeña Belén? Del año 63, no del 58, del 63, en el párrafo 127, yo adoro a Dios cuando adoro a Jesucristo. Entonces, nosotros como tenemos la mirada un poquito más afinada, sabemos que al adorar a Jesucristo estamos adorando a Dios. Amén. Es interesante esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Vamos al verso 5. Porque Juan,
nadie digno, y me dijo, no llores, he aquí el león de la trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Por qué? Si Dios no comparte su gloria con nadie. Se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas llenas de oro, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. ¿Por qué? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para ti mismo, para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían en gran voz, el Cordero que es Dios. No dice así. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué la alabanza? ¿Por qué el Cordero tiene que ser alabado? Si se fija en el contexto, él fue adorado por lo que hizo. Y todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes, o sea, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Los evangelios. Los 4 evangelios son la unción de la novia, la vestidura de la novia a través de las 7 edades de la iglesia. O sea, todos los creyentes, toda la doctrina, todo el Nuevo Testamento, todo el evangelio dijo amén. Adoración al que está en el trono y su Cristo. Uno es adorado por lo que es Dios y el otro es adorado por lo que hizo. Amén. Jugó el papel del Redentor. ¿Estaba siguiendo? Por lo que hizo. Y los 24 ancianos, que es el fundamento apostólico y profético, 12 patriarcas del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo, o sea, toda la Biblia, a esto, a esta escena, a esta adoración nueva, a este cántico, hay que adorar a Dios con cántico nuevo, y no saben la deidad. ¿Qué es el cántico nuevo? Esto es el cántico nuevo. Al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esto es porque tanto el Padre como el Hijo, porque tanto el Padre está en el Hijo como el Hijo está en el Padre. Es verdaderamente lo que el Padre y el Hijo no, gloria a Dios. Es verdad que el Padre y el Hijo no son la misma persona o el mismo ser, pero el Padre y el Hijo son uno, porque son de la misma sustancia. Amén. O sea, dice el hermano, es una unidad. Entonces, no es posible separarlos en la adoración. Como el Hijo, donde usted ve al Hijo, está expresando al Padre. Si usted adora a ese Hijo, entendiendo que es el Padre en él, manifestándose, usted está adorando al Padre. Es imposible separarlos en la adoración. Voy a orar al Padre y 15 minutos al Hijo. Celoso el uno con el otro, los dioses griegos que se ponen celosos el otro. Voy a dar una media hora al Padre, una media hora al Hijo y una media hora al Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Gloria a Dios.
separarnos en la adoración. Pero ¿cómo algunos pueden adorar sin estar adorando a ambos en unión? ¿Cómo puede ser? No, hermano, Dios es uno, es uno, es uno, es uno, es uno. Yo adoro a Dios. Mentira, usted nunca ha adorado a Dios. No puede adorar a Dios fuera del Hijo. Porque fue Dios cuando se tabernaculizó en el Hijo. Dios dijo, sea la luz. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Volvamos a primera de Juan, mire lo que dice, creo que es primera de Juan. Adorar lo que sabemos. Cuando usted adora al Hijo, cuando usted adora al Hijo, adora al Padre. ¡Oh, qué sacrílego! ¡Oh, oh, oh! Amén. Gloria a Dios. Verso 20, 5:20, primera de Juan. Y nos ha dado ¿qué cosa? ¿Qué nos dio el Hijo de Dios? Entendimiento. ¿Para qué es este entendimiento que nos da en el Hijo o el Hijo? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mire, el Hijo nos da el entendimiento para comprender al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque Dios no está sin un cuerpo, Dios está haciendo. ¿Ha visto al Hijo de Dios? Entonces ha visto a Dios. O vamos a decirle, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que adora a Jesús, adora al Padre. Porque no puede adorar al Padre fuera de Jesús. Porque usted debe venir al Padre a través de la manera provista por Dios. Y la manera provista por Dios es la sangre derramada. Esa es la Señor Jesucristo. Hijitos, guardaos, el apóstol aquí, y tener Dios y la vida. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El hecho de que el hermano Branham dice que está adorando a Dios cuando estaba adorando a Jesús, al Hijo, no lo convertía en un unitario, ni en un trinitario y tampoco en un dualista, porque él creía y enseñaba exactamente lo que dicen las Escrituras de que el Hijo de Dios era el resplandor de la gloria de la expresión del Padre, Hebreos 1:3. Dice, eso no tiene nada que ver con la enseñanza de los testigos de Jehová, porque ellos dicen, nosotros adoramos a un Dios, pero no adoramos a otro Jesús. Dice, el hermano Branham dijo, cuando yo adoro a uno de ellos, al Padre, al Hijo, a Jesús o al Padre, dice, los adoro a los dos. Eso es, gloria a Dios. Al revés también, yo adoro a los dos cuando adoro a cualquiera de ellos. Abraham no adoraba igual que los testigos de Jehová. Y nosotros tampoco adoramos diferente que el hermano Branham, como él le adoraba. Por lo tanto, quien interpreta que nosotros o el hermano Branham enseñó como una doctrina de los testigos de Jehová, no sabe lo que está diciendo. Porque los testigos de Jehová dicen, nosotros adoramos a Jehová y Jesús no es digno de adoración, porque Dios es uno. ¿Me va siguiendo? En cambio, el hermano Branham dice, yo adoro a Dios cuando adoro a Jesús. ¿De Jehová el profeta? No, pues porque eso no lo enseña los testigos de Jehová. Y así que cuando le digan el hermano ritualista, no, yo no soy testigo de Jehová. Me va a decir, yo adoro a Jesús. Que piensan que Jesús es el propio ser de Dios. Ellos, gloria a Dios, la muerte de Jesús en una mentira. Porque ambos afirman que Dios no puede morir.
Y Jesús es Dios y Dios no puede morir. Entonces la muerte de Jesús en la cruz fue fingida. Entonces los dos, trinitarios y unitarios, gloria a Dios, tienen a un Dios mentiroso. Dice que si no recibimos a él, ¿cuál es el testimonio? Algunos ministros, ya en los tiempos del profeta, en el mensaje del pacto, dice que hubo un hombre que dijo: Jesús no murió, lo que pasa es que él se tomó una mandrágora, se puso a dormir por 3 días y después cantó como si nada, se miró y salió caminando y se fue, no sé para dónde, a vivir su vida. Y ahora en el mensaje, burladores, dice el apóstol Pedro y el profeta, burladores, pues Dios. Hermano, hacen a Dios mentiroso. Este es el apunte con el que dice aquí el profeta. Mensaje del rapto dice, Salmo 21 del 1 al 5. Dice, el rapto, Salmo 27 quise decir, aquí dice 27, lo leí como 21, del 1 al 5. Dice, somos avisados que la doctrina será despreciada en los últimos días. Y esto lo dice en el mensaje del rapto, en los últimos días habrán burladores. Amén. Fuera de esa expresión, y él comienza a hablar, como el otro día un hombre dijo que Jesús no tomó mandrágora, tomó marihuana, lo puso a dormir por 3 días, después se levantó y siguió su vida normal. ¿Me van siguiendo? Son burladores. El que niega que Jesús murió es un burlador. Amén. Y hay ministros que niegan la muerte de Cristo porque para ellos es Dios mismo. Entonces, como Dios no puede morir, dice el profeta acá dice que Jesús murió, entonces, y como Jesús es Dios mismo, entonces han llegado a la brillante idea, incluso en el mensaje, porque son los mismos espíritus burladores del cual Pedro nos advirtió, es que Jesús no murió. Él hizo el papel como que está muerto, pero si no tienes resurrección, no tienes vida eterna. Amén. Si no hay resurrección, no hay transformación. Si no hay resurrección, hay rapto. Dice Pablo, si él no murió, sin muerte no hay resurrección. Y vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y somos los más dignos de conmiseración. Hemos sido engañados entonces. Pero ministros están diciendo, han dicho desde su que Jesús no murió, que se hizo en la iglesia. Si van la predicación, es vano que yo le pague lo mismo, es vano que le congregue, es vano que adore. Porque son burladores y son adoradores. Adoran a Dios porque para ellos son cosas. Dice el profeta aquí en su apunte, esto es puño y letra del hermano Branham. Y lo dijo en la cinta El rapto. Oigan el rapto si pueden. Somos avisados de que la doctrina, ¿qué cosa? La doctrina será despreciada en los últimos días. Y pone ahí el profeta, leer primera de Pedro 3 al 4. Si tienen la cita, hermano, por favor. Esto es puño y letra del profeta. Dice, leer primera de Pedro 3 del 1 al 4. Gloria a Dios. ¿Están agradecidos con Dios? ¿Burladores de qué? De la doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál es la doctrina en la Escritura? El mismo Juan, vamos a la Escritura. Segunda de Juan 2. Segunda de Juan 1, verso 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿se pueden extraviar de la doctrina de Cristo? Sí. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis, ni en casa, miren lo que dice el apóstol, se queda la aloje. Es que mi pariente,
la escritura. Disputa con la palabra. No lo recibas en casa, ni le digas shalom. Y hay algunos que, shalom, hermano, y ven a un shalom, hermano. Hay otro que es budista y shalom, shalom, y anda usando el nombre de Dios, porque shalom es uno de los nombres de Jehová. Usan el nombre de Dios en vano. No le digas, porque el que le dice shalom participa de sus malas, o sea, es tan culpable como el burlador. Dice aquí, primera de Pedro, segunda de 3, 4, 3 y 4, mire lo que dice. Del 3, mire. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias, mire lo que llama, cómo lo llama Pedro aquí, lo llama concupiscencia. Dice luego, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto es presencia, parusia. Porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde la creación, desde el principio de la creación. Son burladores. ¿Están agradecidos con Dios? Dice el profeta, mas esto es una revelación, está hablando de la doctrina. La doctrina sería burlada, pero es una revelación de la iglesia, de su iglesia novia. Amén. Eso lo dice en el rapto y él lo lee de aquí y lo habla. Sin revelación no puede haber fe. ¿Cuál revelación? La doctrina de la que se burlan. No puede haber fe. Ha sido revelado a usted y añade como Abraham. Amén. Jesús lo dijo, si fueseis hijos de Abraham. ¿Y por qué harían la obra de Abraham? Porque tendrían la fe de Abraham. Porque la fe sin obra es muerta. Oye, chicos, muéstrame las obras de Abraham. Y yo te diré si tienen la fe de Abraham. Porque Abraham vio mi... Pero ustedes procuran matarme. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué buena obra me quieren matar? No, si por buena obra no te apedreamos. Te vamos a apedrear porque siendo hombre te hace Dios. ¿Me va siguiendo? Y él nunca dijo, soy el hijo de Dios. O sea, soy Dios. Él nunca usó eso, pero el comunitario la entendían que él era Dios mismo. Él son los mismos, sedimentos de la serpiente, ¿ves? Gloria a Dios. Tiempo, vamos a gracias en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Oramos por la ofrenda y por los diezmos también, Señor, y oramos por cada creyente. Guárdanos de regreso a casa, Padre. Por misericordia lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos cantar, solo creer, estamos despedidos. Solo creer, todo es posible. Solo creer. Hermano, dígale, todo es posible. Solo creer. Oh.